Buenas tardes y buenas noches, amigas y amigos. Una nueva ponencia dentro de este 10º simposium del Centro Mundial de Estudios Humanistas. Bienvenidos a todos. Tenemos la ponencia de Omar García Sierra sobre historias de vida, cuya presentación nos va a ayudar Lourdes, aquí presente. Así que bienvenidos y damos inicio a esta ponencia y grabación. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Omar, por tu participación y paso a leer tu semblanza. Omar García Sierra Cordero es un profesional comprometido con la investigación y el desarrollo social. Nacido en Cuernavaca, Morelos, el 28 de febrero de 1988, ha dedicado su carrera a trabajar en proyectos relacionados con jóvenes, derechos humanos y desarrollo comunitario. Es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y actualmente cursa una maestría en estudios regionales en la misma institución. Su formación académica se complementa con diversos diplomados en áreas como infancias, adolescencias y juventudes, teoría social para la acción social, fortalecimiento institucional y en adicciones, desarrollo urbano y ordenamiento territorial municipal, entre otros. En su trayectoria profesional, ha trabajado como coordinador de proyectos en Acciona, Transformando Caminos para Ser y Hacer, Asociación Civil, desde 2014 hasta la fecha. Ha coordinado programas como Construye T, talleres de enseñanza-aprendizaje, fútbol, escuelas de vida, glorias del deporte, proyectos de monitoreo o acusados liberados bajo medidas precautorias y proyectos de desarrollo comunitario como Transformando mi entorno. Además de su experiencia en campo, ha participado en numerosos congresos, simposios, seminarios y talleres, tanto a nivel nacional como internacional. Ha presentado ponencias en eventos académicos y ha participado en proyectos de investigación y diseño de programas. Su compromiso con la sociedad se refleja en su participación en iniciativas como la 11ª Escuela de Verano sobre Movilidad Social, la 9ª Escuela Internacional de la Red Iberoamericana de Posgrados en Infancia y Juventud y su formación como defensor de derechos humanos en el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OPAC. En resumen, Omar García Sierra Cordero es un profesional con una sólida formación académica y una amplia experiencia en proyectos sociales y comunitarios. Su compromiso con la investigación y el desarrollo social lo han llevado a trabajar en diversas iniciativas en beneficio de jóvenes y comunidades vulnerables. La ponencia que nos va a presentar hoy se llama Historias de vida, dos adolescentes en reclusión en Morelos, en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes, análisis de los determinantes sociales asociados a la construcción de su trayecto de vida. Muchas gracias, Omar. Adelante. Muchas gracias, Lourdes. Y igual, gracias a las y los compañeros. Y pues bueno, voy a presentar. Pues como decía en la presentación la compañera Lourdes, este es un trabajo que se ha hecho desde tanto la academia, perdón, como sociedad civil. El proyecto que estoy exponiendo hoy se llama Historias de Vida, dos jóvenes en reclusión en Morelos, en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para adolescentes que se conoce como CEMPLA, análisis de los determinantes sociales asociados a la construcción de su trayecto de vida. Este trabajo es acompañado por el doctor Alex Castellanos, que es quien ha estado dando acompañamiento a tal, y pues bueno, presentarles que como antecedente lo primero que tenemos es que, perdón, el trabajo que se desarrolla es una parte acompañado por Acciona Transformando Caminos para Ser y Hacer, que es una organización en Morelos que este año, bueno, ya cumplió 16 años. Y un poco de lo que se hace es mirar las problemáticas a nivel estructural, la desigualdad, la pobreza, la discriminación y la vulnerabilidad. Y a partir de ahí se trazan, se desarrollan modelos de trabajo, de acompañamiento y modelos formativos también.
Este año, el año pasado, logramos abrir la Escuela de Derechos Humanos La Colmena. Este año tenemos la segunda generación. Y es un poco lo que he hecho también desde Sociedad Civil, ¿no? Que es el espacio en donde trabajo. Y pues bueno, un poco ya entrando en el tema, los jóvenes en reclusión ha sido un trabajo que hemos desarrollado con Acciona desde hace ya varios años. Y uno de estos proyectos que se desarrolló en la organización fue un proyecto financiado por la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, ONUDC o 1DC, por cómo se le conoce. Y pues bueno, aquí se trabajó en el centro de reclusión para jóvenes, en el área varonil y en el área femenil. Y pues un poco de lo que veíamos en ese entonces es que las juventudes en reclusión, una vez que terminan su periodo de reclusión, muchas veces vuelven a su proyecto de vida que habían desarrollado, ¿no? Con los que platicamos estaban algunos por delito de posesión y tráfico de drogas, algunos por homicidio, pues tenían la intención de regresar a lo que conocían, lo que han desarrollado, ¿no? Y entonces veíamos que había un área de oportunidad de tratar de encontrar qué sucede para que una o un joven llegue a reclusión, y que es ahí donde empezamos a desarrollar el tema o conocer un poco más el tema de determinantes sociales, específicamente en el área de salud, ¿no? Cuando se plantea esta investigación, un poco es analizar estos determinantes sociales presentes en la historia de vida de dos jóvenes que estuvieron en reclusión en Morelos y su relación con la construcción de su trayecto de vida. Esto es, si tiene alguna relación los determinantes sociales que ellos y ellas como grupo, como juventudes, tienen, pues si puede o de alguna manera encaminar estos determinantes sociales hacia una o un joven que es detenido, o si no tiene nada que ver, ¿no? Y pues bueno, dentro de los objetivos particulares que nos trazamos era identificar estos determinantes sociales y también analizar la relación que existe entre los determinantes sociales y las trayectorias de vida, ¿no? Em, y pues bueno, como sabemos, el tema de violencia, comentaba en otras mesas, ha sido un tema muy complejo en México, y no nada más en México, en muchas partes de América Latina, específicamente en juventudes, recordando que a partir del 2006, 2007, que en el gobierno de Felipe Calderón se desata esta guerra con el narcotráfico, se tiene un incremento exponencial en el número de específicamente juventudes que son asesinadas o pierden la vida o son desaparecidas o desaparecidos, ¿no? Y pues bueno, en el contexto de Morelos, la realidad de las juventudes que ingresan a centros de reclusión es compleja. No solo es porque muchas veces quienes llegan a reclusión no han pasado por el proceso debido, sino que muchas veces también se les abandona como tal, ¿no? Y los centros de reclusión simplemente son un espacio en donde se pasa un determinado tiempo sin que haya un proceso más allá, ¿no? Y al centrarnos en las historias de vida de estos jóvenes, se busca explorar cómo los determinantes sociales, si es que se logra, impactan en su trayecto de vida. Creemos que desde Acciona, que nuevamente no es de donde yo trabajo, en la organización, que es una organización de promoción de derechos humanos, vemos las problemáticas colectivas y y estructurales, sino como problemas atomizados. Incluso las juventudes en reclusión es una problemática, es una vivencia colectiva, no es una vivencia individual. Y bueno, para un poco de contexto, en Morelos y en diversos estados de la República la violencia ha incrementado, como les decía, a partir del 2006. En muchas investigaciones y muchas investigadores e investigadores han documentado esto. La guerra contra el narcotráfico fue una guerra sin tener objetivos claros, y justo la población que más ha sufrido, nos parece, o me parece, han sido las juventudes, ¿no? Que han sido marcadas por una violencia desmedida
Y como veremos más adelante, José Manuel Enzúa y otros investigadores han desarrollado este concepto de juvenicidio, ¿no? Todas estas problemáticas que hacen que los jóvenes no solo mueran, sino las condiciones en que mueren muchas veces, ¿no? Y pues bueno, durante el gobierno de Felipe Calderón, que fue el 2006 a 2012, esta guerra cobró más de 120.000 muertos y continuó con una violencia cotidiana y normalizada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto del 2012 al 2018. Entonces ha sido un periodo complejo que se ha vivido en las juventudes y que bueno, no, nuevamente no solo pensando en las juventudes como esfera global, pues tenemos estos sacrificios humanos, esta explotación y esta exclusión se realizan por medio de una sola ley, ¿no? La ley del mercado, ¿no? Entonces muchas veces estas juventudes quedan atrapadas o quedamos atrapadas en estos procesos de mercado. Y hablando ya de las problemáticas sociales que se viven, no solo es las juventudes que se enfrentan a problemáticas de la vida cotidiana, sino aparte hay problemáticas como muy exclusivas, ¿no? La precariedad económica, sin seguridad social y con una violencia laboral muy fuerte. Aquí pongo un poco de que dice que la violencia toma una creciente relevancia en América Latina, considerada por especialistas como la región más violenta del mundo. Nuevamente, no solo México, sino a nivel América Latina. Y ejemplo de cómo la violencia se ha centralizado en las juventudes, se estima que en América Latina aproximadamente 30 millones de juventudes, equivalente al 22% del total, se encuentran desvinculados de los principales ejes de inclusión laboral, el sistema educativo y el laboral. Y aquí también habría que hacer una reflexión de si solo estos dos espacios son espacios de vinculación, de inclusión social, ¿no? El espacio educativo y el espacio laboral. Si no es que hay algo más que se les pueda dar a las juventudes, ¿no? Y pues bueno, el ser joven en México representa enfrentarse a una realidad precarizada, criminalizada y en constante vulnerabilidad. Y aquí hacemos una relación entre el ingreso promedio de un trabajador, un profesionista, y el ingreso promedio también, porque no hay cifras oficiales como tal, de cuánto puede ganar un joven que está inmerso en el mercado como ilícito, ¿no? En los cárteles del narcotráfico. Y aquí dice, ¿no? Que en Data México reporta que para el 2022, en el cuarto trimestre, personas profesionistas y técnicas reportaban un salario promedio de 6.550 mensuales. Ahorita creo que el último dato que revisé del 2024 era 8.000, 9.000 pesos, cantidad que no tiene la posibilidad de compararse cuando los cárteles del narcotráfico le ofrecen a los jóvenes hasta 18.000 mensuales, ¿no? Entonces, hay una desigualdad y una precarización de los espacios laborales también muy fuerte, ¿no? Y bueno, pensando en las problemáticas, aparte de todo lo que se enfrentan las juventudes, es la vivienda, el espacio laboral, como ya habíamos dicho, lo económico, la parte de violencia, la parte de acceso a la justicia y la precarización que se vio mucho más en pandemia, alimentación y demás. Entonces, un poco la reflexión que hacíamos era cuál es el espacio, cuál es el futuro de estas juventudes que están viviendo actualmente, ¿no? Porque siempre se piensa las juventudes como futuro, sino cuál es su realidad hoy en día, ¿no? Y pues bueno, un poco de lo que también podemos observar y que se ha narrado eh, en diferentes investigaciones, a Sahara Palomeque en un libro que acaba de publicar hace poco, titulado Vivir peor que nuestros padres, un poco es la realidad que nos enfrentamos, ¿no? La generación, pues tal vez millennial, que vemos este tipo de publicaciones, este tipo de memes. No puedo gastar más este mes y apenas es 1 de abril, ¿no? Entonces, estamos envueltas y envueltos en esta problemática social, laboral, económica que desde nuestro punto de vista es estructural, ¿no? Y aquí un poco desde dónde miramos estas problemáticas también, ¿no? Que es como la parte, el marco teórico, ¿no? Una es la violencia estructural, que nos apoyamos tanto en Galtung,
cuando identifica las violencias, los determinantes sociales, la violencia en México y como tal el juvenicidio, concepto desarrollado por José Manuel Valenzuela y para nosotros este marco teórico de 360 grados nos da una explicación de qué sucede para que un joven termine en reclusión, ¿no? Y pues bueno, el triángulo de Galtung, de la violencia de Galtung, es muy conocido, desarrollado por Johann Galtung, nos da una mirada hacia una perspectiva estructural de las violencias, ¿no? Al aproximarnos a la problemática de la violencia es necesario comprender de manera general y estructural este fenómeno, no solo ver la violencia como lo que vemos, sino como también hacia arriba y hacia otros espectros hay una violencia sistemática y estructural, ¿no? Bueno, esta imagen es retomada de Morales Ureta y Herrera Delgan, donde vemos una violencia visible y una violencia invisible, ¿no? La violencia directa, probablemente los asesinatos, las desapariciones, los homicidios, los feminicidios, pero esta violencia directa está soportada de alguna manera por una violencia cultural y una violencia estructural, lo económico, lo político, los sistemas de salud, la, la, la forma de representación también. Y pues bueno, aquí un poco también vamos a retomar a Martín Baró, que para él el punto de partida para analizar el fenómeno de la violencia debe situarse en el reconocimiento de su complejidad. Cuando nos llegan a decir que el fenómeno de la violencia se puede analizar de manera sencilla o con una sola política pública podemos abarcar el tema de la violencia, probablemente estemos mirando el problema de manera incorrecta, ¿no? No solo hay múltiples formas de violencia cualitativamente diferentes, sino que los mismos hechos tienen diversos niveles de significación y diversos efectos históricos, ¿no? Martín Baró, que bueno, desarrolló toda una psicología latinoamericana vista desde el ámbito psicosocial, ¿no? Y también José María Tojeira, quien fue también rector de la UCA en El Salvador, enfatiza la peligrosidad de la violencia estructural al mencionar que Galtung dice que la más peligrosa de las tres variantes de la violencia es la estructural, ¿no? Es ahí donde están las problemáticas, ¿no? No solo por su invisibilidad, sino porque es fuente de permanencia de violencia cultural y permanencia de la violencia cultural y la directa, perdón, en la medida que las estructuras injustas ofenden directamente y son aceptadas sin crítica o sin cuestionamiento adecuado. Entonces tenemos que ver que la violencia tiene un punto de partida, si pudiera ser así, en la violencia estructural y es ahí también donde deben ir los esfuerzos, ¿no? Y desde de la parte de juvenicidio, nuevamente, ¿no? Para no detenerme mucho aquí, desarrollado por José Manuel Valenzuela este concepto en el que las juventudes no se refiere solo a que mueren, sino los contextos en los que mueren y por qué mueren estas juventudes, ¿no? Juvenicidio se refiere a las formas socialmente aceptables de quitarle la vida, de amputarles la posibilidad de vivir una vida digna y con sentido, de negarles una imagen con contenido de verdad. No solo es ofrecer espacios laborales y espacios educativos, porque siguen enmarcados en una estructura de violencia, sino más bien repensar desde más arriba, ¿no? Y voy a ir avanzando un poco más. Y bueno, desde los determinantes sociales, ¿no? Se ha hablado mucho desde la OMS y la OPS del tema de determinantes sociales de la salud, que la definición más acotada pudiera ser las condiciones en que una persona nace, vive y va a morir. Hablar de las causas implica una mirada profunda y exhaustiva a las diversas problemáticas y es ahí en donde toda la parte de marco teórico de los determinantes sociales nos ayudan. Este enfoque nos permite entender cómo las circunstancias sociales, económicas y políticas configuran las condiciones de vida. Y entonces ahí es donde vemos, tratamos de analizar los determinantes sociales de las juventudes, específicamente en dos jóvenes que se encuentran en reclusión o que estuvieron en reclusión más bien. Y nuevamente, no, los determinantes sociales son los factores que influyen de manera significativa en la salud y el bienestar de las personas. Así como una persona que llega a ser, entre comillas, exitosa en la vida no es exitosa de manera individual, sino porque probablemente toda su condición de determinantes sociales
le apoyó para que llegara a este lugar o tuvo un piso mínimo que le apoyó, ¿no? En cambio, cuando tenemos un piso mínimo fracturado con grietas, también se puede analizar desde ese punto, ¿no? Y bueno, este recuadro para nosotros es importante porque nos ayuda un poco a entender que los determinantes no solo es un concepto grande, sino que se puede desarrollar en otros conceptos más chiquitos, ¿no? En determinantes estructurales, determinantes intermedios y cómo esto va desarrollando las condiciones de vida de una persona, ¿no? Enfocándonos en el tema de determinantes intermedios, que tiene que ver con condiciones de empleo, de trabajo y de cuidado, de ingreso, de vivienda y un entorno o residencia. Si estas cuatro o cinco categorías mencionadas aquí se encuentran en un espectro de precarización, pues va a desarrollar una vida con ciertas condiciones de precariedad que no le ayudan a desarrollar un proyecto de vida o un proyecto de vida con muchas limitaciones. Entonces, desde esta posición, las problemáticas nuevamente no son individuales, no es que yo no pueda conseguir un trabajo, yo no pueda estudiar, yo no pueda comprarme una casa, yo no pueda comprar algo, sino todos estos determinantes son los que están de alguna manera condicionando que esto pueda suceder. Y bueno, en el contexto de esta investigación, los determinantes sociales funcionan como elemento clave que permite visualizar y analizar la violencia estructural. Desde nuestro punto de vista, los determinantes sociales actúan como una bisagra entre las estructuras macrosociales y los impactos concretos en las trayectorias de vida de las juventudes. Para nosotros sí hay una línea ahí que nos ayuda, ¿no? Y desde este punto hemos desarrollado un concepto que nosotros lo llamamos región discontinua y que en las historias de vida que hemos ido estudiando, creo que lo podemos ver como tal cuando yo no voy a tocar mucho las historias de vida particulares porque toda la investigación está en proceso de concluir todavía, pero sí se puede ver cómo las cuestiones de migración, de las condiciones laborales, la violencia de género, tienen una repercusión en la vida de las juventudes, ¿no? Simplemente para entrar así en un pequeño como espacio para contar un poco la historia de vida, justo una de estas dos personas migra de Morelos, de México, hacia el norte, nace aquí, pero se va hacia el norte. En el norte, su mamá y su papá ganan en dólares. Al regresar a Morelos, se vive una precarización de los trabajos porque el ingreso ya no es el mismo y entonces eso implica eh, que las condiciones, tanto al interior de la vida de la familia como hacia el exterior, lo que pueden realizar, se ve de alguna manera fragmentado y esto empieza a repercutir en otras áreas. Y bueno, en el análisis de las trayectorias de vida de jóvenes en reclusión, es fundamental considerar cómo su vida cotidiana y cómo sus experiencias fragmentadas forman parte de esta región discontinua. Cuando analizamos desde el concepto de región la vida de las juventudes, estas dos historias, vemos cómo hay un proceso de región, pero no es que podamos ubicarlo precisamente, sino que se va fragmentando poco a poco y entonces esta vida cotidiana también se va reconfigurando o se va más bien reestructurando. La vida cotidiana en su conjunto representa un espacio donde las personas construyen sentido, integran su identidad y se relacionan con su entorno, cuando muchas veces esta vida cotidiana puesta aquí como el ideal se tiene que ir reconfigurando. La vida cotidiana se transforma radicalmente al ingresar en el sistema de reclusión, donde las normas, las rutinas y limitaciones impuestas fragmentan, reorganizan su percepción de pertenencia y las sendas de vida son quebrantadas. No existe de alguna manera un espacio de reinserción, porque tampoco es que se pueda como tal eh, reinsertar a la persona
cuando sus determinantes sociales o sus vidas siguen el mismo, eh, la- la- siguen configuradas de la misma manera, ¿no? Nuevamente, sí vemos que las y los jóvenes en reclusión probablemente estén por algún delito ahí, pero este delito no es que haya sido tomado una decisión consciente por ellos y ellas, sino que muchos determinantes ahí están en esta red. Ya para ir terminando, me quedan 7 minutos según yo. La región discontinua surge como una propuesta teórica que articula elementos de la geografía de la vida cotidiana, la relación de espacio-tiempo y las dinámicas de poder en la producción del espacio, integrando aportaciones de autoras como Alicia Lindon, Thorsten Hagerstam, David Harvey y Pierre Bourdieu, ¿no? Que tomado de Pierre Bourdieu también hay elementos de violencia simbólica que están ahí presentes. Y bueno, desde esta perspectiva se enfatiza que los espacios no son neutros, sino que reflejan y reproducen desigualdades estructurales que condicionan las experiencias de las personas, específicamente las personas en reclusión. Y cuando digo que retomamos también de Pierre Bourdieu ciertos elementos como la violencia simbólica, esta violencia simbólica se puede ver representada cuando una joven o un joven va a la biblioteca del centro de reclusión y en la constitución política que tienen ahí están arrancadas varias páginas que él estaba buscando porque él empezó a estudiar también derecho al interior de este espacio de reclusión y cuando fueron arrancadas ciertas páginas con cierto fin específico, ¿no? Entonces vemos ahí elementos también de una violencia simbólica clara, ¿no? Y este marco analítico permite explorar cómo las juventudes enfrentan rupturas en su vida cotidiana derivadas tanto de las restricciones del sistema penitenciario como de los entornos de exclusión social que moldean sus trayectorias desde sus comunidades de origen, ¿no? Nuevamente regresan, o lo que ellos nos narran es que regresan un poco a las mismas prácticas, ¿no? Y bueno, sobre la metodología que se ha desarrollado, es historias de vida, precisamente porque creemos que desde esta metodología nos permite a través de entrevistas semiestructuradas conocer la vida de ella y de ellos de manera profunda y permite recabar información acerca de eventos, de costumbres, de cómo impacta el estar, qué representa ser una persona en reclusión, pero también qué representa ser una persona que termina la reclusión, a qué se enfrentan también cuando salen, cuando termina su periodo. El trabajo de campo se ha desarrollado con dos jóvenes que estuvieron en reclusión y que ya habían terminado. En un primer momento se intentó que las historias de vida fueran con dos jóvenes en reclusión, pero no se pudo como tal, ¿no? Y bueno, los hallazgos a los que se ha llegado, preliminares, como les decía, de esta investigación, resalta que los determinantes sociales como la situación económica, el entorno educativo y laboral y otros factores desempeñan un papel fundamental en el camino que lleva a la reclusión de juventudes. No se puede también determinar que sea A más B igual a C, pero sí hay una predisposición, se pudiera decir, ¿no? A través de las entrevistas realizadas hasta el momento hemos comenzado a construir un panorama más claro sobre la compleja realidad que enfrentan las juventudes en reclusión, porque también los espacios de reclusión muchas veces se piensa, ¿no? Pues es que vivan las peores personas también allá dentro de la peor manera, ¿no? O tenemos que recordar que desde una perspectiva de derechos humanos, las personas en reclusión también tienen derechos y muchas veces son violentadas o violentados estos derechos. El propósito de esta investigación es contribuir al diseño de un marco comprensivo que no solo integre la historia de vida de jóvenes, sino que permita entender cómo sus contextos sociales influyen en el desarrollo y en las posibilidades de reintegración. Entonces, con esto yo prácticamente terminaría, simplemente diciendo, ¿no? Que el tema de determinantes sociales probablemente nos ayude a cuestionarnos mucho de las vivencias, pero probablemente el tema de determinantes sociales no sea la vía para contestar estas preguntas, ¿no? A veces
desde ciertas áreas se realizan las preguntas y desde otras áreas se responden, ¿no? Entonces, nos parece que también que si esto quiere trascender y queremos ver la violencia, bueno, las soluciones un camino de bienestar es a través de cambios estructurales también, ¿no? De política, de modelo económico, pensar en otras formas de vida también, ¿no? Y pues bueno, con eso termino yo. Esto es un poco de la bibliografía que se ha estado desarrollando, bueno, más bien que se ha retomado nuevamente desde la OMS y la OPS, el tema de determinantes sociales, de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, José Manuel Valenzuela, y bueno, algunos otros más que hablan justo sobre la violencia, específicamente en juventudes. Y pues bueno, yo lo dejaría hasta aquí. Pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Omar, por la exposición. Muy interesante la actividad que ustedes tienen. Invito a los presentes que puedan hacer algún comentario. Y mientras eso se hace, me animo a hacer una pregunta, Omar. Bueno, ya Ortega y Gasset hace tiempo ha dicho que yo soy yo y mis circunstancias. Y evidentemente has expresado un cuadro muy dramático, ¿verdad? De cómo la violencia sistémica y estructural se aplica, en este caso, en un determinado contexto tan difícil para los jóvenes. Este, pero diera la impresión que, bueno, como tú sabes, las condiciones estructurales no van a cambiar los próximos 10 años, o sea, se van a empeorar, ¿verdad? Entonces pareciera que no hay salida, ¿no? Digamos, la exposición a una primera mirada diera la impresión de que, bueno, ¿y qué hacemos, verdad? Porque esto no va a cambiar. Las condiciones estructurales son muy difíciles de modificar, a pesar de que vemos que poco a poco la historia de la humanidad va mejorando un poco siempre, ¿no? Digamos, somos dependientes de las condiciones materiales, sociales, estructurales. No es posible ningún tipo de positivización, encontrar sentido, ya sea en una cárcel de México o en un pueblo de Gaza, digamos, ¿no? ¿Cómo ves tú esta pregunta provocadora? Muchas gracias, Walter. Pues sí, un poco como lo dices, ¿no? Las condiciones estructurales no se cambian de manera sencilla y no se cambian porque un gobierno lo decida. Más bien son otras cosas que se cruzan. Creo que un poco lo que podemos apostar es mejorar las condiciones de vida desde lo comunitario y desde lo local de las y los jóvenes, ¿no? Esto, ¿y a qué me refiero con esto? Los sistemas de salud, los sistemas educativos, los sistemas incluso en el que las y los jóvenes puedan estar de maneras diferentes y no desde de la violencia, ¿no? El sistema educativo tiene que cambiar. Por ejemplo, en México ahorita estamos viendo que el sistema educativo quería un poco retomar la relación de bienestar y salud y alimentos, pero se relaciona con la industria de las refresqueras, la Coca-Cola y demás, y entonces son elementos que no pueden empatarse, ¿no? Si vamos a pensar en el bienestar de las y los niños, niñas, niños, adolescentes y jóvenes desde la alimentación, tenemos que modificar nuestra forma de acercarnos a estos problemas, ¿no? Sé que no es una condición sencilla y que nosotros podamos decidir, pero sí tenemos, creo, la capacidad de señalar, ¿no? Que esa no es una política que vaya a favor de los derechos humanos y de específicamente hablando de derechos
de alimentación sana y saludable, ¿no? Y así como ese ejemplo, podemos también pensarlo en el sistema educativo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en el sistema educativo para que jóvenes, adolescentes de una telesecundaria o una secundaria se suiciden? Algo está sucediendo en el interior de este sistema que empuja a estos jóvenes, ¿no? Entonces, son cambios que muchas veces involucran a grupos de personas en puestos directivos y que desde ahí se puede empezar a mejorar un poco, ¿no? Nuevamente, como dices tú, Walter, ¿no? No son cambios estructurales, son cambios en lo micro, son cambios desde lo local, pero que inciden o pueden tener una incidencia muy fuerte en la vida de las y los jóvenes, ¿no? Entonces, como que va por ahí, ¿no? Ver los derechos como una cadena justo de derechos y que si se rompe uno, si hay una violación de derechos humanos en un espacio, hay violaciones de derechos humanos en otro espacio. Eso, bajarlo a territorio, a lo micro, ¿no? Y se tiene que trabajar también a nivel gobierno, a nivel estatal, municipal y federal, ¿no? Pero viendo las problemáticas desde lo local. Muchas gracias, Omar. ¿Algún Gracias, Walter. comentario o pregunta de los presentes? Si Lourdes, adelante. No tiene sonido. Ya, estaba arriba, perdón. Eh, yo creo que un tema que nos convoca es justamente este de las utopías en marcha. Entiendo la pregunta también en ese sentido. Y sí, yo creo que a lo largo, por lo menos de lo que me ha tocado a mí el día de hoy, hemos escuchado un montón de calamidades, un montón de problemas, ¿no? De violencias estructurales. ¿Cómo fortalecer la utopía de que un mundo distinto es posible, Omar? Es una pregunta muy compleja y trataré de aportar, como decías hace rato, creo, ¿no? Con un granito, ¿no? Pero creo que pensar en las juventudes no es pensar en el futuro, sino es pensar en el presente también, ¿no? Y creo que las juventudes, sus problemáticas no son muy claras, pero son transversales, ¿no? De las juventudes precarizadas, ¿no? Simplemente pensar en el acceso a la vivienda, en el acceso a espacios laborales dignos, en espacios educativos también. Y entonces, estos espacios en donde están, que puedan estar de alguna manera como protegidos estos espacios, ¿no? O sea, mirarlo desde la perspectiva de los derechos humanos también implica ver las violencias que pueden estar en estos espacios, ¿no? Hace poco que estábamos dando desde la organización un taller como de ABC, los derechos humanos, un problema que enfrentan no solo las juventudes, sino también las personas arriba de los 40. El tema de la vivienda es un tema que empieza a ser un tema muy delicado, ¿no? Cada vez vemos más espacios eh, para Airbnb y este tipo de plataformas y cada vez son más las personas que son arrojadas a tener que buscar otra vivienda, ¿no? Entonces tenemos, creo yo, que se tiene que pensar desde un enfoque de derechos humanos y esto implica no mirar desde la parte del mercado, sino mirar desde la vida digna también, ¿no? Y creo que va por ahí. Es muy complejo, sí, las herramientas que tenemos, pues son estos espacios también, ¿no? Para dialogar, para escuchar qué se hace desde otros espacios. Y pues creo que es ahí, ¿no? Donde podemos incidir, en escuchar cómo están resistiendo también otras compañeras y compañeros en otros espacios y articularnos también. Muchas Gracias, gracias, Lourdes. Omar. Gracias, Lourdes, también. Y bien, muchas gracias a todos los asistentes. Con esto damos terminada el aporte que nos ha hecho Omar desde México. Y en unos segundos, Marco va a cortar.